les bendiga, pueblo de Dios. Dios les bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo y el diablo, en el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias al Señor por este privilegio en esta hora, hermanos. La verdad no es fácil, pero dice la palabra del Señor que todo lo podemos en Él porque Él nos da la fortaleza. Amén. Así que en esta hora quiero que se pongan de pie y que vayan conmigo al Evangelio de San Juan. San Juan 15. Vamos a leer del 1 al 8. Y yo le voy a pedir a las hermanas que me ayuden. Quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Amén. En la traducción lenguaje actual, San Juan 15, 1 al 8. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leerlo en esta hora, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir. Diga conmigo: producir. Producir. Amén. Dice: ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Diga conmigo: mucho fruto. Amén. Gracias, hermano Héctor, por su entusiasmo. Aleluya. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a orar en esta hora, amén. Que sea el Señor hablando a nuestras vidas. La verdad que esta palabra ministró mi corazón, ministró mi vida de una manera especial en lo secreto. Ahora que sea el Señor obrando en cada uno de ustedes, amén. Buen y amantísimo Padre, tú que estás en el cielo, Señor, santificado y alabado sea tu bendito nombre, Señor. En esta hora, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos acercamos, Señor amado, confiadamente ante el trono de tu gracia, Dios mío, para darte las gracias primeramente por este privilegio, Señor. Yo reconozco, Señor amado, mi total dependencia de ti, Padre, que es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. En esta hora, Dios mío, te pido, Dios, que sea usted, Señor, poniendo esas palabras, Dios mío, en mis labios, Señor, acá, Dios del cielo, así como tú ya lo hiciste en secreto. Ahora glorifica tu nombre, glorifica tu palabra, Señor, y cumple el propósito con lo cual la pusiste en mi corazón, Señor. Que todo aquel, Dios, que esté atado, que esté oprimido, que pueda ser usted rompiendo las cadenas, Espíritu Santo. Porque sabemos, Señor, que tu palabra es poderosa, Señor, es más cortante que cualquier espada de doble filo, Señor, que penetra hasta llegar a los tuétanos del alma, Señor. En esta hora, Padre, traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo, Señor. Te pido, Dios, que bendigas a cada joven, a cada oyente,
diferente, Señor, y que juntos podamos aprender de esta palabra, Señor. Que esta palabra, Dios, caiga en buena tierra, Señor, y que produzca frutos, Señor, al 100 por 1, Dios mío. En tus manos me encomiendo, Señor, dándote toda la gloria, la honra y la alabanza. Y el pueblo del Señor dice: amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Le doy gracias al Señor por este privilegio, hermano. La verdad que es por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Y en esta hora el tema se llama produciendo mucho fruto. Amén. Diga conmigo, produciendo mucho fruto. Amén. Y si hay una palabra clave que yo quiero que usted recuerde en esta noche, es la palabra producir. Amén. Y la palabra producir simplemente definida es dar fruto. Amén. Y yo no sé cuántos de ustedes quieren dar frutos en el Señor. Amén. Y ese es el tema que nosotros vamos a estar estudiando en esta hora. Les voy a repetir el tema, es produciendo mucho fruto. Amén. Y ahora hemos iniciado un nuevo año, estamos en el 2022, ¿verdad? Y hay muchas personas que se han propuesto muchas metas, y las metas más comunes es que la gente quiere comenzar a ir al gym, a perder peso, a hacer más ejercicio, a organizarse más, a ahorrar el dinero. Yo sé que algunos jóvenes se van a graduar en ese año de la high school, tienen que escoger un colegio, una universidad, que es una decisión muy importante. Otros quieren iniciar proyectos como una compañía, escalar o ascender en su trabajo, otros comprar casa. Hay tantas metas, amén, en lo secular. Y eso es bueno porque el Señor anhela que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Dice la palabra del Señor en 3 de Juan 1:2. Amado hermano, le pido a Dios que te encuentres muy bien, y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. Así que la palabra del Señor a mí me indica, ¿verdad?, que el Señor anhela que nosotros seamos prosperados en todas las áreas, en lo secular, en lo espiritual, físicamente. Amén. ¿Cuántos se han propuesto metas espirituales? Amén. Escuché como 2 o 3, amén. Pero ¿cuántos se han propuesto metas espirituales? Y cuando yo hago esa pregunta me refiero a muchos posiblemente en este año quieren buscar más del Señor. Muchos posiblemente se han propuesto: yo quiero ir más profundo con el Señor, ¿verdad? Quiero buscar más de Dios. Quiero ser más disciplinado en la oración. Quiero ser más disciplinado en el ayuno. Necesito ayunar más. Otros, quiero leer toda la Biblia, ¿verdad? Que es una meta muy común. Otros, servir, ¿verdad? Quiero servir este año al Señor. Voy a decir sí a los privilegios, no los voy a rechazar, amén. Quiero crecer espiritualmente, etcétera. Hay tantas metas espirituales y la verdad solo usted y el Señor las conocen, amén. Y yo conozco las metas que yo me he propuesto en el Señor en este año, amén. Y la verdad que vemos cómo la iglesia ha crecido. Y gloria a Dios por eso, amén. Cuando yo comencé a venir a Remanente Fiel, creo que en ese entonces eran como 100, 120. Y ahora vamos como por 500 en adición a los que nos siguen en las redes sociales, amén. Gloria a Dios. Y así nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes en Jesús de crecer espiritualmente y producir, no solo producir fruto, pero dice la palabra del Señor que tenemos que producir mucho fruto. Amén. Si vamos al libro, al capítulo, 15, donde leíamos 15:8, quiero que usted lo lea conmigo en voz alta. 15:8, lo leemos juntos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? En que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Así que mi Biblia dice: llevéis mucho fruto. ¿Qué dice su Biblia? Porque no lo escuché a todos.
que llevéis mucho fruto, ¿verdad? Así que aquí no está diciendo nuevamente que llevéis simplemente fruto, dice que llevéis mucho fruto, ¿verdad? Y cuando yo veo esa palabra que dice mucho, esto indica que el Señor no quiere que nosotros nos acomodemos en nuestra vida espiritual, que nos conformemos, que nos estanquemos espiritualmente, amén. Parte de nuestro propósito como creyentes en Jesús, fuimos creados para llevar, para producir fruto en el Señor. Porque cuando nosotros hacemos eso, nosotros glorificamos a nuestro Padre. Porque así dice la palabra, dice, en esto es glorificado mi Padre, ¿verdad? Ese es uno de los propósitos, ¿verdad? Que cuando nosotros producimos mucho fruto, entonces nosotros glorificamos a nuestro Padre y también somos contados como discípulos de Jesús, amén. Y un discípulo de Jesús es un seguidor de Cristo, amén. Y el primer punto que traigo acá es el estancamiento espiritual. Cuando yo comenzaba a estudiar esto, yo iba a hablar sobre algo diferente siempre en el mismo versículo, pero el Señor me fue guiando por acá, amén, y yo espero que usted esté atento en esta hora, y yo voy a tratar de ser breve, yo no predico mucho tiempo tampoco, pero así como esta palabra ha ministrado mi vida y mi corazón, yo espero que realmente ministre la suya, amén. La definición de la palabra estancar es detener la marcha de un proceso o el desarrollo de un asunto. Así que nuevamente la definición de la palabra estancar es detener, ¿verdad? Detener la marcha de un proceso o el desarrollo de un asunto. Y la palabra estancar es similar a detener, poner en pausa, paralizar, suspender, amén. Y para los que no entienden que es la palabra estancar, a los que hablan inglés es stagnant, right? Stagnant, to stop, to hold, to suspend. Amén. Y ya leímos, ¿verdad?, que nuestro propósito es llevar y producir mucho fruto. Les he explicado la definición de lo que es estancar. Amén. Ahora quiero que nosotros analicemos cuáles son las características de alguien que se ha estancado espiritualmente. Yo quiero que usted lo medite, que usted examine su vida, cómo usted está con el Señor, porque solo usted lo sabe, ¿verdad? Solo usted y yo sabemos cómo está nuestra relación con Dios. Solo usted y yo sabemos si hemos dejado de anhelar más en el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que debemos buscar su reino y su justicia primeramente y que todo lo demás será añadido, amén. Y a veces nosotros hacemos al revés, amén. Pero en esta hora quiero que nosotros examinemos cuáles son las características de alguien que se ha estancado espiritualmente. Y lo primero es que este oyente o este creyente no ha crecido, ¿verdad? No ha madurado en su fe o en su relación con el Señor. Amén. Yo acepté al Señor hace 12, 13 años. So, un ejemplo, ¿verdad? Si yo no he crecido o madurado en mi fe, quiere decir que así como acepté a Cristo hace 12, 13 años, estoy en lo mismo, ¿verdad? Que no he crecido, no he madurado espiritualmente, no he avanzado, no hay un compromiso profundo con el Señor, ¿verdad? Solo algo superficial. Así que esa es una característica. Otra es que no está fluyendo en su ministerio, ¿verdad? No está fluyendo, no está haciendo o cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. Amén. Y Dios a todos nos ha dado dones, talentos, y no para quedarnos con eso. Todo es primeramente para la gloria de Dios y segundo para el cuerpo de Cristo, para servir a los demás. Amén. Así que si nosotros
o si alguien se ha estancado espiritualmente, no está usando lo que el Señor le ha dado, sus dones, sus talentos, recursos, para la bendición y edificación de los demás. Amén. Otra característica, es la indiferencia o frialdad a lo que el Espíritu Santo anhela para su vida. Así que una persona que se ha estancado es indiferente al Espíritu Santo, ¿verdad? Lo contrista al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo pone el sentir devorar más, ¿verdad? Pero esa persona dice, no, ya yo no quiero, o comienza a ignorar al Espíritu Santo, ¿verdad? No hace lo que el Señor está pidiendo, ¿verdad? Porque está acomodado. Otra característica es la indiferencia hacia su iglesia, hacia su familia en Cristo, hacia las necesidades de los demás, ¿verdad? Solo piensa en el yo. Y otro es que no se propone metas para fortalecer o mejorar su relación con el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y mientras estudiaba esto, yo escuchaba un ejemplo que es muy bonito y lo quiero compartir con ustedes. Y era comparar, ¿verdad?, lo que es un estanque, ¿verdad? Y un estanque en inglés es a pond. ¿Cuántos han visto un estanque, o los jóvenes a pond, right? Y es un estanque, es un depósito de agua que se forma después de una lluvia. No hay profundidad. Normalmente los estanques no son más de 6 a 7 pies en profundidad. Y normalmente puede haber bacteria porque no se filtra, ¿verdad? Este tipo de agua no se limpia ya sola. Es normalmente agua sucia. Ahí es donde puede caer bastante basura, lodo, excremento de animal. Y la agua en el estanque es quieta, no hay ningún fluir, ¿verdad? No hay ningún movimiento. Así que esa es la descripción de un estanque, right? Of a pond. Y si lo comparamos a un río, ¿verdad? Y es muy interesante cuando yo veo lo que el Señor usa en su palabra, ¿verdad? Para enseñarnos, y cuando yo busco una definición secular y veo cómo el Señor es tan perfecto en lo que Él hace. Quiero que usted ponga atención a la definición de un río. Yo sé que todos acá hemos visto un río, nos hemos bañado en un río, amén. Y un río o river es una corriente natural de agua que fluye permanentemente. Ok, so fluye permanentemente y va a desembocar en un lago o en el mar. Y para mí era muy interesante la palabra fluir, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esa palabra fluir, es que brota o produce, ¿verdad? Y en esta noche estamos hablando de producir frutos en el Señor. Y un río produce con facilidad y abundancia. Amén. Y cuando vamos a la palabra del Señor en San Juan 7:38, San Juan 7:38, dice la palabra del Señor, gloria a Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo pueden leer conmigo? El que cree en mí, amén. Así que cuando vemos la definición, ¿verdad?, de un río, vemos que es una corriente que fluye. Y el Señor nos ha dicho que el que cree en mí, desde su interior correrán ríos de agua viva. Así que nosotros siempre, cuando lo buscamos y permanecemos en el Señor, vamos a fluir, vamos a ser llenos del Espíritu permanentemente. Amén. Yo no sé cuántos anhelan cada día más ser llenos del Espíritu Santo y fluir en su presencia. Amén. Así como Él ha prometido a través de su palabra, porque sabemos
que Cristo es el agua de la vida. Amén. Y podemos ir a esa fuente y ser llenos de su presencia. Amén. Cada día más. Amén. Y como hijos de Dios y seguidores de Cristo debemos anhelar crecer, debemos anhelar fluir, producir frutos en el Espíritu. Amén. Y regresando al capítulo principal, a Juan 15, vamos a leer el 1 y el 2. Juan 15, 1 al 2. Amén. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Y antes de entrar en eso, quiero dar contexto para que usted entienda, ¿verdad? Un pámpano es como una rama. Y el Señor nos compara a nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, creyentes, seguidores de Cristo, con pámpanos o una rama. Amén. Y el Padre es el labrador, o sea, el que cuida de la vid. Y Cristo es la vid verdadera. Amén. ¿Están conmigo? Y una vid es como una planta donde específicamente crecen uvas. Ok, eso crece fruto, amén, como la uva. Así que lo que leíamos en el 15, 1, 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Todo aquel que esté en Cristo y esté estancado espiritualmente y no esté produciendo o fluyendo, dice la palabra del Señor que lo quitará y que será cortado de la vid que es Cristo. Amén. ¿Por qué será cortado? ¿Por qué usted cree que será cortado de la vid? Amén. Amén. Es porque al ser improductivos es como estar muertos espirituales. Al ser improductivos, al usted y yo no dar frutos y estar estancados en el Señor, es como que nosotros estemos muertos espirituales, por lo cual se corta y se echa fuera. El pámpano, si no está produciendo fruto, no es útil, ¿verdad? Porque no está cumpliendo con el propósito por lo cual fue creado. Y no está cumpliendo sobre todo su propósito por el cual fue creado, que es llevar fruto. Y es triste, cuando yo leía esto, es triste que muchas personas puedan estar estancadas o muertas espiritualmente y no estar viviendo su vida con el propósito con el cual usted fue creado. Amén, porque cuando no estamos llevando frutos o produciendo frutos, dice la palabra del Señor que es como que estemos muertos espiritualmente. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 92, 12 al 14. Me gustaría leerlo en la Nueva Traducción Viviente, si es posible. Gloria a Jesús, aleluya, adoramos tu nombre, Señor. Salmos 92, 12 al 14. Amén. Dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y quiero que lean el 14 conmigo. ¿Qué dice? Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Amén. Y nuevamente ahí está esa palabra de producir. Amén. Que es dar fruto. Amén. Y dice que incluso en su vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. La palabra del Señor dice que el justo florecerá y producirá mucho fruto. Amén. Así que hemos hablado acerca del estancamiento espiritual. Cada quien
sabe cómo está delante del Señor, amén, y que sea el Señor hablando y escudriñando nuestros corazones en esta hora, amén. Ahora el segundo punto es cómo producir mucho fruto, amén. Yo no sé cuántos quieren producir mucho fruto en el Señor, pero para eso quiero que vayamos a San Juan 15, 5 al 6. Amén, que era en el capítulo principal que estábamos leyendo. Y esta es la clave para poder producir mucho fruto. Si usted quiere crecer espiritualmente, esta es la respuesta que el Señor nos da en esta hora. Amén. En 5 y 6 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Así que la clave para poder producir mucho fruto es simple. Es simplemente permanecer en el Señor, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y aquí dice la palabra del Señor que el que permanece en Él, Él va a permanecer en Él. Si nosotros permanecemos en el Señor va a permanecer en nosotros y así podemos llevar mucho fruto. Amén. Y la palabra permanecer es simplemente estar o mantenerse. En este caso es simplemente estar o mantenerse en Cristo Jesús. Amén. Así que en esta hora traigo 5 claves para permanecer en Dios. Y yo sé que posiblemente muchos de estos ustedes se lo saben, algunos no, pero yo creo que acá el punto es que lo pongamos en práctica. Amén. Porque si queremos ver la gloria de Dios y el propósito del Señor cumplido en nuestras vidas, debemos permanecer en el Señor. Amén. Y esto es para todos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. El primero es hacer lo que Dios dice. Hacer lo que Dios dice, ¿verdad? La obediencia. Amén. Cuando vamos al versículo 10 al 14 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Amén. Así que el Señor nos llama a sus amigos y nosotros hacemos o cumplimos con sus palabras, con sus mandamientos. Amén. Así que vemos que para permanecer en el Señor debemos hacer lo que Dios nos dice, la obediencia. Amén. El segundo es seguir creyendo en el Evangelio. Cada día más tenemos que mantenernos creyendo en el Evangelio y fortalecidos siempre en nuestras convicciones en Cristo Jesús. Amén. He ahí la importancia de leer la palabra de Dios para no creer las fábulas de este mundo. Amén. Dice la palabra del Señor que no nos debemos conformar a este siglo. Amén. Sino debemos cada día más fortalecer y seguir creyendo en el Evangelio. Amén. Así que el primero era la obediencia, el segundo era seguir creyendo en el Evangelio, el tercer es relacionarse en amor con la comunidad de creyentes, o sea, con el cuerpo de Cristo. Amén. Y hoy en día vemos que como iglesia estamos haciendo lo opuesto. Amén. Y cuando digo iglesia no solamente me refiero a remanente fiel, pero en general. Amén. Y yo veo, ¿verdad?, en los jóvenes que no hay mucha relación,
¿verdad? Entre nosotros a veces no hay mucha relación y por diversas razones, ¿verdad? A veces hay por desconfianza, otros por distancia, falta de relación y en otra parte también porque la iglesia ha crecido tanto y gloria a Dios por eso, pero ahora como que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Muchos entramos y salimos, amén, que no nos da ese tiempo para desarrollar esas relaciones íntimas, esa confianza el uno con el otro. Pero cuando yo leo esto, eso me indica de que para permanecer en Cristo, tenemos que permanecer conectados no solo a Cristo y venir a adorarle a Él, pero también conectados al cuerpo de Cristo, amén. Estamos en la iglesia, específicamente acá, de 10 a 14 horas a la semana, ¿verdad? Los que vienen a todos los cultos y los que estamos sirviendo, obviamente tenemos que estar acá más horas y son de 10 a 14 horas a la semana, amén. Si solo venimos a recibir de Dios y adorarle a Él, pero no nos conectamos o relacionamos con los demás, entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Si se supone que somos familia en Cristo, amén. Y somos hermanos y hermanas en Cristo, hermano y hermana, amén. Yo tengo a hermanas y mi hermano y yo amo a todas mis hermanas, a mi hermano, amén. Yo posiblemente daría la vida por ellos porque yo los amo tanto, amén. Pero ese mismo amor es el que yo debería tener hacia ustedes y ustedes hacia mí, amén. Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos familia, ¿verdad? En la fe. Y cuando vamos al libro de Gálatas, ¿verdad? Gálatas 6:10, Gálatas 6:10, dice la palabra del Señor, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Y qué dice? Y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Así que somos una familia en Cristo. Amén. Y que no se nos olvide eso. Amén. La cuarta es mantener una relación a diaria con el más importante que es con Jesús. Amén. Él debería ser lo primero, lo más importante, lo primordial en nuestras vidas a diario. Amén. ¿Y cómo podemos permanecer conectados a Jesús? Uno de esos es la oración. Y la oración es simplemente hablar con Dios. Amén. Y es triste que hoy en día, algo que decía el pastor es tan cierto. Ayer él hablaba de que nos hemos vuelto tan perezosos o que esta generación es tan perezosa para orar, para buscar del Señor. Y la verdad que es cierto y que el Señor nos ayuda a esforzarnos cada día más, amén, porque sabemos como iglesia todo lo que está pasando, que la venida del Señor está cerca, amén, y que no tenemos que retroceder, al contrario, tenemos que ir avanzando y escalando cada día más en el Señor, amén. Así que a través de la oración nosotros podemos tener tantas experiencias mediante la oración, amén. Yo sé que si yo posiblemente le comienzo a preguntar a cada uno de ustedes si el Señor le ha hablado a través de la oración, posiblemente usted me dirá que sí. Amén. Así que es ahí la importancia de la oración. Nuestra carne nunca va a tener el deseo de orar, pero nuestro espíritu anhela, ¿verdad? Anhela estar en la presencia del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:8. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Así que tenemos que acercarnos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que tomar ese primer paso. Amén. Salmos 37:4. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. El Señor nos dará las peticiones de nuestro corazón. O sea, Él nos indicará qué pedir conforme a su voluntad. Amén. Porque muchas veces nosotros podemos pensar que sabemos lo que queremos y en un mes cambiar, ¿verdad? Porque la voluntad, el plan del Señor es diferente y por eso es la importancia de orar y tener esa relación, esa comunicación con el Señor a diario. Amén.
Y el quinto punto acá es que para permanecer en el Señor debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 15:12, siempre en el capítulo principal. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Y en Efesios 4:1-3, Efesios 4:1-3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Así que dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Y en Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. En Primera de Juan 4:7-8, Primera de Juan 4:7-8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Así que ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Y si amamos a Dios, vamos a obedecer su palabra. Amén. Gloria a Dios. Así que permanecer en Jesús significa cumplir con el mandato de amar a Dios y a nuestro prójimo. Así que, en conclusión, hemos hablado en esta hora que para dar fruto, para producir fruto, ¿verdad? Tenemos que examinarnos, ¿verdad? Si nos hemos estancado espiritualmente, ¿verdad? Si se ha detenido el fluir del Espíritu Santo, si se ha detenido ese propósito, si usted se ha acomodado, ¿verdad?, en su vida. Y el segundo punto era: ¿cómo puedo producir mucho fruto? Y la clave es simple, ¿verdad? Simplemente permanecer en el Señor. Amén. Y a través de eso hablamos de estos 5 puntos, que era amar a Dios y a los demás, guardar y obedecer sus mandamientos, hablar con Dios a través de la oración, mantenernos conectados con Él, cuerpo de Cristo, y seguir creyendo en el Evangelio. Amén. Todo esto nos ayudará a llevar o producir mucho fruto y así salir de todo estancamiento espiritual. Amén. Gloria a Dios. Este ha sido mi corto mensaje en esta hora, hermanos.